Muy bien, buenos días a todos. Gracias por estar en el coloquio del Departamento de Física del CINVESTAP. Tenemos como invitada a la doctora Guadalupe Cleva Villanueva López. Ella es profesora e investigadora en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Es egresada de la Escuela Médico Militar. Hizo una maestría y doctorado en farmacología aquí en el CINVESTAP. Hizo postdoctorados en el Walter Reed Army Institute of Research en Estados Unidos y en el Wellcome Foundation en el Reino Unido. Además de ser profesora visitante en universidades como la Complutense y la California, fue profesora investigadora en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea y desde 2000 en la Escuela Superior de Medicina del Politécnico, donde es coordinadora del programa de doctorado. Ya no, ya no. ¿Ya no? Donde era coordinadora del programa de doctorado. Muy bien. Sus principales intereses en investigación son en diabetes, choque séptico, espectroscopía fotoacústica, estrés oxidativo y inteligencia artificial, pero también es una experta en espectroscopía de impedancia, falla múltiple de órganos, choque, adhesiones quirúrgicas, sintasas de óxido nítrico, función endotelial, isquemia cerebral, antioxidantes, etc. En estos temas ha publicado más de 70 trabajos entre artículos, arbitrados, de revisión, de conferencia y capítulos de libro, de acuerdo a la plataforma ResearchGate. Entre varios de sus proyectos y logros de investigación se encuentran, que nos platicará el día de hoy, que es el papel de la hemo y hemoglobina libre en fisiología y patología, con enfoque en la aplicación de espectroscopía fotoacústica y resonancia paramagnética electrónica, investigación hecha en colaboración con el doctor Alfredo Cruz Orea, que es investigador en este departamento. La doctora Villanueva ha recibido varios reconocimientos, como la condecoración al mérito técnico de primera clase por la Secretaría de la Defensa Nacional, premios por investigación básica otorgadas por las fundaciones GlaxoSmithKline y Glaxo Wellcome y la Sociedad Mexicana de Ortopedia y Traumatología, así como el nombramiento de investigador nacional del SNI, además de pertenecer a varias sociedades científicas en medicina en Estados Unidos. Pues podría seguirme, pero le agradezco mucho, doctora, Muchas por gracias. acompañarnos. Al contrario, agradezco mucho estar aquí después de tantísimos años. Bueno, hemos estado trabajando desde hace aproximadamente 6 años con el doctor, 7 años, con el doctor Cruz Orea en física. Entonces, de lo que les voy a hablar ahora es del papel de la hemoglobina libre y el hemo libre en fisiología y patología. Fisiología son las funciones normales y patología es el estudio de las enfermedades. La hemoglobina no tiene por qué estar, o bueno, su función normal es dentro del eritrocito. Lo que vamos a ver hoy es cuando sale del eritrocito, ¿qué es lo que pasa? La hemoglobina es quizás la proteína que más ha estudiado, tiene 60 años de estudio y se dice que su estudio dio lugar a la medicina molecular. Los antecedentes de la hemoglobina van desde 4,000 millones de años. La hemoglobina es de las proteínas más viejas en la evolución porque es muy importante. La hemoglobina tiene 4 subunidades, cada subunidad tiene un grupo hemo, que son estos botoncitos, y el hemo es un anillo porfirínico donde está el hierro con 6, aquí está en +2, entonces tiene 6 uniones a los pirroles. Esto es como si lo viéramos de arriba, y si lo vemos de un lado, aquí estaría el uno y el otro para allá, y tiene una histidina aquí abajo. Lo que hace la hemoglobina normalmente, lo que sabe hacer es transportar gases. Transporta oxígeno, transporta dióxido de carbono, pero vamos a ver que también puede participar en otras funciones y en enfermedades. Este grupo es de los más conservados en la evolución. Se encuentra, hay muchas proteínas en el organismo que tienen grupo hemo, se llaman hemoproteínas. Por ejemplo, algunas de las enzimas que participan en la síntesis de DNA tienen hemo y su estructura facilita el oxígeno, entonces se ha conservado en todos los organismos aeróbicos. Ahora, ¿cómo funciona? Normalmente está en su forma tensa. Cuando hay oxígeno, se relaja
y entonces un átomo de oxígeno se va a cada uno de los grupos hemo. Esta es la forma oxigenada, la oxihemoglobina, y eso permite que haya el transporte de oxígeno, pero cada uno de los cada una de las subunidades facilita el que entre el otro oxígeno a la otra subunidad. Y entonces, ustedes saben más de eso, pero bueno, en una concentración pequeña se puede alcanzar el 100% de saturación, porque se va facilitando cuando entra un hemo, se va facilitando al siguiente, la unión al siguiente. Ahora, ¿en dónde está en dónde se pega el oxígeno? La hemoglobina tiene una parte hidrofílica aquí y el hemo es una molécula anfotérica. Entonces su parte que es polar queda aquí y la parte que no es polar queda en la globina. Y es precisamente aquí donde se une el oxígeno en forma reversible o algunos otros gases. Si hay mucho oxígeno, se queda el oxígeno ahí. Si predomina el dióxido de carbono o el monóxido de carbono, desplaza al oxígeno porque tiene más afinidad la hemoglobina por el monóxido de carbono o el dióxido de carbono. Pero también hay otros gases que se unen, como el óxido nítrico. El óxido nítrico es una molécula muy pequeña, nada más 2 átomos, y se libera en muchas células del organismo. Participa en fisiología y en patología. Por ejemplo, las pequeñas cantidades que se van liberando en el recubrimiento interno de los vasos, que es el endotelio, ayudan a regular minuto a minuto la presión arterial. Pero si se libera en grandes cantidades, entonces el hemo ya hace cosas, el óxido nítrico hace cosas diferentes. Si la cantidad aumenta, entonces reemplaza a lo que esté en la hemoglobina y se queda aquí en la hemoglobina. Si aumenta más el óxido nítrico, entonces cambia la estructura del grupo hemo, se pierde la histidina, ¿se acuerdan que aquí estaba la histidina? Y entonces se forma un aducto que ya es irreversible. Y ese aducto impide que la hemoglobina distribuya el oxígeno. Ya no se puede el oxígeno quedar ahí, entonces se produce, aumenta la hipoxia. Esto lo hemos estado estudiando desde hace aproximadamente 12 años. La participación de este aducto en el choque séptico. El choque séptico es la causa más importante de muerte en los pacientes de terapia intensiva. Cuando entran, normalmente tenemos bacterias en la circulación, bueno, en el intestino está lleno, ¿no? Pero en la circulación sanguínea normalmente tenemos un poquito de bacterias. Si hay alguna agresión al organismo en donde se dañe el endotelio y cambie la permeabilidad del intestino, entonces las bacterias del intestino se van al torrente circulatorio y ya hay lo que se llama choque séptico. Por ejemplo, los pacientes con COVID en realidad mueren de una insuficiencia respiratoria y de choque séptico. Vamos a ver cómo es esto. Y uno de los de las moléculas que juegan un papel muy importante es el óxido nítrico y el grupo hemo. Entonces, les decía que el óxido nítrico participa en funciones cuando está en cantidades muy pequeñas, pero cuando aumenta ya participa en patología, en enfermedades. El choque séptico, que era lo que les decía, en las primeras etapas del choque séptico, baja la presión arterial, entonces el organismo trata de compensar esa presión arterial y lo muy importante es la irrigación a los órganos vitales. Los órganos vitales son el corazón, el cerebro, el riñón, en parte el hígado, y entonces lo que sucede en esta primera etapa, que se llama etapa compensatoria, es que hay vasoconstricción, se exprimen los vasos del territorio no vital para irrigar el territorio vital, aumenta el gasto cardíaco, o sea, la cantidad de sangre que libera el corazón es más grande para que se puedan oxigenar los órganos vitales.
pero si esto no se compone, entonces se pasa a una segunda fase, que es la fase hipodinámica, la fase descompensatoria, en donde se invierte la circulación. Ya la sangre se va a toda la parte del intestino y los órganos vitales se constriñen y entonces hay insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia de todos lados, y es de lo que mueren los pacientes, de la insuficiencia orgánica múltiple. En los modelos animales, pues podemos saber cuándo empieza, ¿no? Les voy a mostrar un modelo en el que hemos trabajado, en el que ha trabajado la doctora Cindy, que está por acá, ajá, y la doctora Evelyn, bueno, doctorante Evelyn. Entonces, el problema es que los pacientes no se sabe cuándo pasan de una etapa a otra. Y en las salas de terapia intensiva, lo que miden son las presiones, el pH, la saturación de oxígeno, el gasto cardíaco, pero esas son variables muy gruesas. No pueden detectar cuándo se pasa a la etapa descompensatoria. Y lo que hacen los médicos en las unidades de terapia intensiva es tratar de recuperar la presión arterial con diferentes sustancias que producen vasoconstricción, pero eso, cuando ya se ha pasado esta etapa, es contraproducente porque se agrava el paciente en lugar de que mejore. El problema es que no se sabe dónde está el umbral. Un paciente, claro, esto depende de la cantidad de bacterias, del tipo de choque, de todo lo que haya sucedido, pero también de condiciones del paciente. Aquí está la doctora Rocío Gómez, que ella estudia el genoma. Cada paciente se comporta en forma diferente y un paciente puede pasar a la etapa descompensatoria en 2 horas o en 3 días. ¿Sí? Entonces, lo que hemos estado tratando de buscar desde hace muchos años es si hay alguna molécula o una serie de moléculas que nos puedan decir cuándo se está pasando a la etapa descompensatoria para que cambie el tratamiento y cómo va avanzando. Entonces, lo que hemos hecho es trabajar con un modelito en ratas, en donde les ponemos lipopolisacárido. El lipopolisacárido es la parte del recubrimiento externo de algunas bacterias, de las bacterias como por ejemplo la Escherichia coli, que es muy abundante en el intestino, y es la que da lugar al choque séptico. Entonces, en este modelo lo ponemos directo en la sangre, ya no tiene que esperarse a que salga del intestino o a que entre por otra parte. Y eh, lo primero que hicimos hace aproximadamente 12 años es ver cómo está el aducto HBNO, porque en el choque séptico el lipopolisacárido estimula la producción masiva de óxido nítrico. Entonces, les había dicho que el óxido nítrico es importante en el choque. Entonces, por EPR, que es resonancia paramagnética electrónica, y de eso saben ustedes más, hemos estudiado el aducto. Este es cómo se ve en la literatura. Lo que entiendo es que la molécula se pone en un campo magnético en donde cambia el spin de los electrones y entonces esto queda representado como un espectro que es característico de cada sustancia, y aquí estos 3 piquitos serían los que están aquí en el aducto hemoglobina NO. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos, que fue la tesis de doctorado de José Francisco Méndez Chávez, fue someter a las ratas a choque y medimos, sacamos una muestra de corazón a la hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas y 12 horas. Si ustedes ven aquí, desde la primera hora ya se ve que se está formando el aducto, y eso también ha participado la doctora Cindy. La doctora Cindy lo hizo a los 15 minutos después de haber puesto el lipopolisacárido y ya está ahí. Y desde luego es muy grande a las 12 horas, y esto agrava la hipoxia porque la hemoglobina unida con el óxido nítrico, cuando hay acidosis y cuando es mucho el óxido nítrico, se vuelve un aducto irreversible y esa hemoglobina ya no transporta oxígeno. En el hígado, esto es más notable
porque el hígado tiene más sangre. Entonces, en una muestra de hígado también lo vimos que había mucho. Lo que hemos hecho también es determinar el óxido nítrico en la sangre, pero lo que determinamos es el que está libre, no el que está por una técnica de colorimétrica. Vemos, lo que medimos son nitritos y nitratos, que son el producto de óxido nítrico, de forma no enzimática se convierte en nitratos y nitritos, y hay una técnica muy fácil para medirlo, que es la técnica de Gris. Entonces, lo que hemos visto, bueno, esta es la deconvolución, que también ustedes saben más, cuando es la integración de todos los espectros que da lugar a este, y ahí vemos el aducto que es irreversible, del, cuando ya está en forma covalente. Bueno, entonces medimos el óxido nítrico en sangre y lo que vemos es que a las 3 horas ya aumenta la cantidad de óxido nítrico. Pero si ustedes ven esto, lo teníamos a la hora, pero este es el HBNO en corazón y en hígado. Y lo que tenemos aquí es el óxido nítrico que anda circulando, que todavía no se le pega el óxido nítrico, todavía no se forma el aducto. Ahora, a los pacientes no se les puede sacar un pedazo de corazón o un pedazo de hígado, pero sí se les puede tomar sangre. Entonces, esto también lo determinamos en sangre arterial a diferentes horas y en sangre venosa. Es más notable en sangre venosa porque tiene una presión parcial de oxígeno más baja. Pero de todos modos lo estamos viendo aquí a las 3 horas. No lo vemos, no lo detectamos a la hora y a las 2 horas y en los órganos sí. Esto porque es a nivel sistémico en la sangre lo que se está vertiendo de los diferentes órganos. Ahora, la hemoglobina les decía que estaba normalmente adentro del eritrocito. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el eritrocito se destruye y sale la hemoglobina, que es la hemoglobina libre? La hemoglobina libre es muy reactiva y puede dañar el endotelio, puede dañar muchos órganos. Normalmente estamos nosotros recambiando un número de eritrocitos. El eritrocito vive 120 días y estamos produciendo 2 millones de eritrocitos cada segundo. Entonces, normalmente tenemos unas cantidades pequeñas de hemoglobina libre en la sangre. Pero, ¿qué es lo que pasa otra vez cuando aumenta? Cuando aumenta ya no tiene función, sino participa en patología. La hemoglobina libre está como dímero, nada más 2 subunidades, no puede transportar oxígeno y como es muy pequeña, ya no es la molécula tan grande, puede pasar a otros órganos. Les decía que es muy reactiva, produce oxidación, inflamación, y esta es la patología aguda con lo que se ha relacionado la hemoglobina libre, con el choque séptico, con el síndrome de estrés respiratorio del adulto, que es con lo que se complican los pacientes con COVID. La hemoglobina libre puede pasar al endotelio, este es el recubrimiento interno, supongamos que es un vaso, y este es el recubrimiento interno, entonces el endotelio, que es muy importante, puede dañarlo, puede pasar también al sistema nervioso central y dañar el sistema nervioso central, o al riñón. En el riñón normalmente pasa una cantidad muy pequeña, porque tenemos cantidad muy pequeña de hemoglobina, de la hemoglobina libre en la sangre, pero cuando aumenta puede dañar al riñón. Sí, por favor. Bueno, normalmente los eritrocitos viven nada más 120 días. A los 120 días se destruye el eritrocito y sale la hemoglobina a la sangre. Durante el choque hay hemólisis masiva, o sea, se destruyen mucho más eritrocitos de los que normalmente están feneciendo. Entonces sale una cantidad mucho más grande de hemoglobina a la sangre. Cuando hay hemólisis anormal, normalmente tenemos una cantidad de hemólisis porque se están recambiando. Entonces, cuando hay hemólisis anormal es cuando aumenta la hemoglobina en
la circulación. Sin embargo, el organismo tiene mecanismos para evitar el daño de la hemoglobina. Vamos a ver que también, si esos mecanismos fallan, que puede ser genéticamente determinado o porque estén mal o porque se rebase la cantidad de hemoglobina, entonces ya tenemos daño. ¿Sí te responde? ¿Sí? Bueno, entonces, en, hace 4 años nos dieron un proyecto de la Ciudad de México con el doctor Cruz Orea para estudiar la hemoglobina libre en el riñón de pacientes con diabetes, porque pensamos que es uno de las moléculas que participan en el daño del riñón en pacientes con diabetes. Entonces, esto fue para estudiarlo en pacientes con o sin nefropatía. Y desde entonces, la doctora Lili, bueno, el doctoranda Lili Ivonne ha estado trabajando en esto. Estos son los mecanismos para contrarrestar que tiene el organismo para contrarrestar la hemoglobina libre. Y se los menciono porque es muy probable que ya entremos en esa fase de estudiar los mecanismos. Normalmente hay una proteína que se llama aptoglobina, que se une a la hemoglobina libre y entonces esto se va al macrófago y por medio de un receptor, que es el CD163, entra al macrófago y en el macrófago es el que detecta a las células extrañas, a sustancias extrañas y se come todo, por eso se llama macrófago, ¿no? Entonces, en el macrófago, una enzima que se llama hemoxigenasa va a liberar al grupo hemo y el grupo hemo se puede quedar en el macrófago o puede salir, pero resulta que el hemo es todavía más reactivo que la hemoglobina, es peor que la hemoglobina. También hay mecanismos para disminuirlo. Estas son ya patología crónica. Aguda es cuando son 15 días, crónica es cuando es más de 15 días. Entonces, si ustedes ven, hay enfermedades en el sistema nervioso central, hay enfermedades en los vasos, cáncer, se ha asociado con el hemo libre, pero nuestro organismo tiene también mecanismos para contrarrestarlo. Hay una molécula que se llama, una proteína que se llama hemopexina, que la producen el cerebro, el hígado y el riñón. Entonces esa hemopexina forma un complejo y otra vez por medio de un receptor pasa al hígado, de ahí pasa a los macrófagos y hay vuelve a actuar la hemoxigenasa 1 y se libera hierro. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el hemo tiene un hierro? Pero este se libera en forma 3 más, el otro estaba como forma 2 más, y ese hemo es más tóxico que la hemoglobina y más tóxico que el hemo libre de hierro. Produce lipoperoxidación, o sea, destruye la membrana de las células. Y es muy probable que también pasemos a esta fase porque aparentemente el hierro se puede medir también a través de la técnica de espectroscopía fotoacústica, que es lo que estamos trabajando con el doctor Cruz Orea. Entonces, este hierro en el macrófago se va a una proteína que se llama ferritina, pero si hay exceso, se puede producir una muerte espontánea, digamos, por el exceso de ferritina, que se llama ferroptosis. Y la ferroptosis también participa en diferentes enfermedades, se ha visto asociada en diferentes enfermedades. Ahora, el hierro puede salir del macrófago y entonces afuera lo puede captar una molécula que se llama transferrina, una proteína, y va otra vez al hígado y ya para no hacer el cuento largo, pues ya todo lo que se produce después de la hemoglobina libre se va hacia la formación de nuevos eritrocitos en la médula ósea. Entonces, si aumenta la hemólisis, que es lo que decíamos, si disminuyen los mecanismos para evitar el daño, ya tenemos ahí
algunas condiciones que pueden facilitar o pueden participar en eventos patológicos. Lo que hemos estado estudiando desde hace 7 años con el doctor Cruz Orea es la espectroscopía. Estamos utilizando una tecnología en donde el doctor es súper experto, que y a lo mejor comete errores al decirlo. Es la espectroscopía fotoacústica. Tenemos una lámpara de xenón donde se emite una luz que pasa por un monocromador, después por un captador de la luz, para dar una luz modulada que va a una celda, que es la celda fotoacústica. Es una celda hermética donde se pone la muestra, y la muestra es nada más de 60 microlitros, o sea, una tercera parte de una gota. Esto aumenta la temperatura y tiene un tamborcito aquí. Entonces, al aumentar la temperatura y producirse el vapor, se produce un sonido que es captado por un micrófono, después va a un amplificador y después a la PC para producirse un espectro. Cada sustancia tiene un espectro característico, y esto es parte de la tesis de doctorado de Lili Olvera. Esta es la sangre. Este es el grupo hemo, que está en una región que se llama la banda de Soret. Esto nos habla de qué tanta oxihemoglobina hay, y estos son picos que los nombró Lili. No están nombrados en la literatura. Esto es por cambio de la hemoglobina. Estas son proteínas y esta es la metahemoglobina. Ahora, lo que hemos estudiado, eso lo ha hecho la doctora Cindy Olvera, es qué es lo que pasa con la sangre a lo largo del choque, y todo para ver si podemos anunciar antes de que empiece la fase descompensatoria. Entonces, ella hizo el modelo, fue su tesis de doctorado, el modelo de choque séptico, y sacó muestras de sangre a diferentes horas. Lo que vamos viendo, esta es la basal, esto es por el cambio compensatorio que hay. ¿Se acuerdan que esta es la oxihemoglobina? Entonces, a lo largo del shock se va disminuyendo la oxihemoglobina. Ya vimos por qué, porque puede estar unida de forma irreversible al óxido nítrico, y esto nos está diciendo que hay hipoxia, que se va agravando la hipoxia. Ahora, con la doctora Lili lo que hemos hecho es un modelo de diabetes, que es un modelo ya muy conocido. También trabajamos con el doctor Querejeta el modelo de diabetes. Lo que hacemos es en ratas de 4 semanas a 6 semanas, les ponemos una sustancia que se llama estreptozotocina, que entra a las células beta por un receptor que es normalmente el que mete glucosa a la célula beta, y dentro de la célula beta aumenta el estrés oxidativo y produce radicales libres y destruye a la célula beta. También un aspirante a la maestría, que es Arturo Alba, ha trabajado con este modelo. Entonces, a las 10 semanas de producirse la diabetes, sacrificamos a las ratas, y la doctora Lili lo hizo desde 1 semana hasta 10 semanas. Sacamos una muestra de sangre, separamos el plasma, también tomamos orina, y en la sangre, el plasma o la orina, se hace la espectroscopía fotoacústica. Entonces, las ratas diabéticas, no ganan el peso normal, y además su glucemia, con este modelo, este es un modelo muy severo de diabetes. La glucemia llega a 600. El glucómetro a veces no la puede detectar, dice nada más cae, quiere decir que está más arriba de 600, cuando la glucemia normal es entre 130 y 150 en la rata. Entonces, a lo largo de las 10 semanas, lo que se vio es que también va disminuyendo la oxihemoglobina. Lo estoy diciendo de forma muy gruesa. Este es un trabajo que tiene mucho más cosas, pero en la diabetes, parte de lo que sucede a lo largo de la diabetes es que
se van destruyendo los vasos pequeñitos que nutren a nervios, que nutren a órganos, que nutren a los propios vasos más grandes. Y uno de los mecanismos por los que se van destruyendo es porque se daña el endotelio y también al dañarse el endotelio ya no hay oxigenación. Es lo que se llama microangiopatía y después eso da lugar a la macroangiopatía que a su vez origina el daño en el riñón o el daño en los diferentes vasos de todos los órganos, ¿no? Entonces, pero además de esto, en su tesis de doctorado, la doctora Lili observó que había cambios en esta zona, que nos habla de cambios en la hemoglobina. Entonces lo que hizo fue, con estándares de hemoglobina glucosilada, hizo estos espectros, cada uno tiene, esto está formada por la media y el error estándar. Después graficó toda el área bajo la curva contra la concentración de hemoglobina y entonces nos dio esto con una correlación muy amplia. A lo que vamos con esto es a tener una nueva tecnología para medir hemoglobina glucosilada en los pacientes con diabetes. La hemoglobina glucosilada normalmente requiere, por las técnicas que se usan en el laboratorio clínico, 1,5 mililitros de sangre, pero además la sangre se destruye y usan cianuro de potasio, que es muy tóxico, y entonces con esa tecnología, aquí ha trabajado el doctor Cruz Orea y todo el equipo que están aquí, podemos medir la hemoglobina glucosilada en 60 microlitros, pero además en esa misma muestra se puede medir otras variables, otros parámetros como creatinina, urea, y es decir, con una muestra tan pequeña de una tercera parte de una gota podemos ver la función renal y el control metabólico de un paciente, que es mucho mejor que lo que hay ahora en la clínica, porque en la clínica es 1,5 mililitros para la hemoglobina glucosilada, y después otro mililitro o varios mililitros para creatinina, urea, y en esta podemos tenerlo en la misma muestra y además no se destruye la muestra. Entonces, también ella hizo algo que no está reportado en la literatura, bueno, lo de la hemoglobina glucosilada tampoco por esta tecnología, que fue estándares de creatinina, correrlos en la espectroscopía y entonces se puede hacer con el pico midiendo el pico de esa 265 nanómetros. Se hizo la curva y esta curva nos dio una R de 1. Entonces, con estas dos curvas podemos extrapolar las de muestras de pacientes y saber qué cantidad tienen en la misma muestra de hemoglobina glucosilada y de creatinina. Entonces, bueno, las conclusiones de todo esto es que la tecnología se puede aplicar para ver el daño renal, no nada más el control metabólico del paciente, que lo mejor es medir no la glucosa en ayunas, porque a un paciente que tiene diabetes le dicen que le van a hacer exámenes y ese día no comen nada y al otro día sale súper bien, pero la hemoglobina glucosilada les decía que el eritrocito vive 120 días, entonces nos dice qué es lo que pasó en los últimos 120 días y ahí no pueden engañar a los pacientes. Es como que el estándar de oro para ver el control metabólico. Pero lo que estamos viendo es que también se puede detectar el daño renal y lo que queremos hacer es detectar el daño renal no nada más en diabetes, sino en otros tipos de patología como el choque, hay insuficiencia renal al final, en la hipertensión, en la aterosclerosis y además lo que queremos es someter estas técnicas, patentarlas para el doctor Orea están trabajando con otros equipos haciendo un diseño de la espectroscopía fotoacústica en un aparatito que sea como un glucómetro
para que sea muy rápido la medición. Y bueno, los que han participado en este trabajo, desde luego el doctor Cruz Orea, el doctor Daniel Ramírez Rosales de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, que fue con el que hicimos todo lo de resonancia paramagnética electrónica, un endocrinólogo de la Secretaría de la Defensa Nacional, César Antonio González, que está en la escuela, con él hicimos un software en donde ya incorporamos el dato de la hemoglobina libre para medir, ayudar al nefrólogo a que se mida mejor la función renal. Después Arturo Alba, que está aquí, con el que también hemos trabajado el modelo en ratas. Sandra Isel, que midió nitritos y nitratos en pacientes. Javier, que midió por resonancia paramagnética electrónica junto con Cindy en el choque séptico. Cindy ha trabajado también en diabetes, por supuesto. Lili está en doctorado, ya va por su 5º artículo. Evelyn, que está también aquí, está haciendo el doctorado en investigación en medicina, ya ha trabajado con pacientes con COVID. Alejandra Rodríguez, que trabajó también con los pacientes de diabetes, y estos son los puntitos de quien más se quiera unir al trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Bueno, pues el marcador de daño renal, la nueva tecnología, la queremos someter a la Federación Internacional de Diabetes, pero ahí tenemos que hacer 300 muestras o 400 muestras controles y comprobar que realmente funciona para que nos den el aval, el software para la evaluación del daño renal y el estudio de estos en el choque, en el daño renal en diabetes, en hipertensión, en hipercolesterolemia. Y las oportunidades, bueno, desde luego con el doctor Cruz Orea aquí en el Departamento de Física, en con la doctora Rocío Gómez, que estudia DNA, estudia genoma, los modelos que tenemos en la Escuela Superior de Medicina y la facilidad de tener pacientes en diferentes partes. Y tan. ¿Hay alguna pregunta?